sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida, alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Me alegra mucho. Bueno, vamos a poner este momento en las manos del Señor. Y como siempre, pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Tal vez ustedes dirán, ¿por qué el Espíritu Santo? Porque Él es el que nos enseña la palabra, ¿cierto? Y entonces en la medida en que nosotros tengamos buena palabra, porque estamos leyendo nuestra Biblia, porque vamos a culto, porque hacemos nuestro devocional, en todo momento el Espíritu Santo estará trayendo recordación de esa palabra, ¿verdad? Por eso es que es importante y por eso nosotros le pedimos a Él, esa es una de sus funciones y más adelante lo vamos a ver, ¿sí? ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Por lo tanto, por el momento, seguimos con Jesucristo. Y hoy vamos a ver a Jesucristo como sumo sacerdote, la segunda parte. La semana pasada, el pastor Flavianito nos hizo una introducción, ¿verdad? De lo que era Jesucristo como sumo sacerdote. Entonces, vamos a orar, primeramente, a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y vamos a empezar. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por este día que nos regalas, Señor, por todo tu amor, por tus bondades, por tus misericordias que son grandes todos los días, Dios. A ti, mi Señor, sea toda la honra y toda la gloria. Te bendigo, Dios Todopoderoso, Señor. Y Espíritu Santo, yo te suplico que me guíes, Señor, para traer a mis hermanos, Señor, esa palabra que tú diste, Señor. Guíame, Espíritu Santo, para no desviarme en esta entrega de este mensaje, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Permíteme honrar tu palabra, Dios, y a ti, Señor, será toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, vamos a retomar algo de lo que Pastor Flavianito dijo la semana pasada. Pastor Flaviano hablaba de Jesucristo como sumo sacerdote, ¿cierto? Y en buena parte él se refirió al Salmo 110. ¿Por qué el Salmo 110? Porque bueno, el Salmo 110 habla de un personaje que se llama Melquisedec, que también lo vemos en Génesis. ¿Y qué tiene que ver Melquisedec? ¿Te acuerdas que el pastor Flavianito nos explicaba que hay un tipo y un antitipo en cuanto a lo que a Cristo se refiere, ¿verdad? ¿Cierto? Y el tipo de Cristo es algo que refleja al Cristo. Entonces, por decir algo, el arca de Noé es un tipo de Cristo y el antitipo es el Cristo. Que se subía al arca de Noé era salvo, el que está en Cristo es salvo, ¿cierto? Y como el tabernáculo es un tipo de Cristo, ¿cierto? Y así como eso, la Biblia nos muestra muchas referencias a lo que desde el Antiguo Testamento nos estaba evidenciando lo que venía a ser Cristo. Entonces, es importante lo que nos decía el pastor Flavianito la semana pasada acerca de el Salmo 110, ¿sí? Que es un salmo mesiánico escrito por David, en cuanto a lo manifestado allí por Melquisedec. ¿Y a qué hacía referencia o por qué era tan relevante? Porque si vamos a hablar de Jesucristo como sacerdote, ¿cierto? Jesucristo como rey y Jesucristo como profeta, ¿cierto? En cierto modo eran dentro de las funciones, creo que las tres más relevantes, ¿cierto? Y hay otro aspecto importante, y es que en la época del Levítica o el Levítico, digamos que el que era sacerdote tenía que ser de la tribu de Leví, ¿cierto? Y eso era por orden genealógico, por el padre. Pero no podía ser de la tribu de Judá. ¿Por qué la tribu de Judá? Porque es que de la tribu de Judá vienen los reyes. Entonces, o eras de la tribu de Judá o eras de la tribu de Leví. Entonces, en el caso de Jesucristo, en lo que se menciona Melquisedec es un tipo de Jesús. Melquisedec tiene un encuentro con Abraham,
¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? ¿Lo vieron la semana pasada? Tiene un encuentro con Abraham. Y ese Melquisedec, ¿cierto? Es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque él era rey y sacerdote, lo mencionaba la palabra. Menciona la palabra en el Salmo 110. Entonces, en la medida en que Cristo se nos revela por medio de Melquisedec, Melquisedec casi que establece un orden de rango. Dice que Melquisedec era mayor que Abraham. Abraham era mayor que de ahí para abajo toda su descendencia, sí, mayor que David, mayor que Leví, ¿cierto? Entonces, en la medida en que Melquisedec, que es el tipo de Cristo, era superior, de ahí para allá, de ahí para abajo, sí, Cristo es superior en todo. Y ahorita lo vamos a ver. Lo vamos a explicar un poco más en detalle por qué Jesucristo es superior. A nosotros muchas veces nos dicen, sí, es que Jesucristo es sumo sacerdote. ¿Y eso cómo lo aplico a mi vida? O sea, digamos que hay cosas que nosotros como cristianos, ¿qué hacemos? Dejarlas ahí, o porque no entendemos, o porque no encontramos una explicación tan lógica a lo que a mí me llegase a afectar. ¿O en qué me incide a mí? ¿Ustedes se acuerdan cuando nosotros hablamos acerca de la resurrección? Que fue explicado al detalle de tal manera que nosotros tuviésemos tan claros por qué sí íbamos a resucitar. ¿Sí? El que no la haya tenido clara ese día, sí, grave. Bueno, ahí está, ahí debe estar la enseñanza, puede volverla a ver. Pero estaba al detalle el cómo, ¿sí? Eso tenía que ver en nuestra vida diaria. El hecho de que Jesús sea el sumo sacerdote también tiene una implicación en mi vida diaria, ¿sí? No son solo conceptos, porque lo que yo quiero es que entendamos que la fe cristiana no son conceptos, ¿sí? Y el hecho de que Jesús sea el sumo sacerdote es una parte súper central en la fe del cristianismo. Es extremadamente relevante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que Jesús está haciendo como sumo sacerdote es haciendo una reconciliación entre el pueblo y Dios. Ya vamos a mirar, ya vamos a entrar ahorita en detalle cuál era la función del sacerdote, del sumo sacerdote, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que estamos familiarizados conceptualmente de las funciones que Jesucristo cumplía, como rey, como sacerdote, como profeta, ¿cierto? De hecho, fue el único profeta que profetizó su propia muerte y se cumplió. Todas las profecías que Jesús hizo, ¿cierto? Y las que se cumplieron y están por cumplirse, ¿cierto? Fue el único personaje capaz de profetizar de esa manera. Ningún otro profeta lo había hecho. Lo que Jesús hizo como sumo sacerdote, nadie lo hizo, nadie lo hará y nadie lo podía hacer, ¿cierto? Entonces, es importante destacar que en el Nuevo Testamento, ¿cierto?, se centra la actividad de Jesucristo como sumo sacerdote, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el sumo sacerdote, no en lo terrenal, sino en lo celestial. ¿Por qué no en lo terrenal? Porque Jesucristo era de la tribu ¿de qué? De Judá. En lo terrenal no podía entrar ¿a dónde? Al tabernáculo o en este caso al templo. O podía entrar al templo pero no al lugar santísimo, ¿ya? Entonces él se centró su vida, o lo que nos deja ver el Nuevo Testamento, ¿sí?, es como sumo sacerdote en lo celestial. En la tierra, ya en lo terrenal, digámoslo así, el sumo sacerdote en el Levítico, el sumo sacerdote era el único que podía llegar a ciertos lugares, o del tabernáculo o del templo, que era en la época de Jesús, ¿cierto? En el tabernáculo, digamos que acá está el lugar santo, ¿sí? Entonces los sacerdotes hacían las ofrendas, recogían la sangre y se la entregaban al sumo sacerdote, quien entraba, digámoslo así, como si acá estuviese el arca del pacto, ¿sí? Al sumo sacerdote, la sangre
para que él entrase. Él era el único que podía entrar al lugar santísimo, rociar la sangre, ¿cierto? Por la propiciación, ahí no había perdón de pecados, por la propiciación de los pecados del pueblo. Pero él era el único. Entonces, la función como sumo sacerdote, ¿sí?, era buscar, apaciguar, cuando estaba en el templo, la ira de Dios sobre el pueblo. ¿Y eso a través de qué? Del sacrificio que se hacía, ¿cierto? Cuando cada quien llevaba o su becerro, o su cabrito, o su oveja, lo que fuera, ¿sí?, o su palomito, ¿cierto? Entonces digamos que esa era la función del sumo sacerdote. En esencia, esto lo podemos ver en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos fue escrito por Pablo en un momento en el que los hebreos, el pueblo judío, quería volver otra vez a las tradiciones antiguas. Ellos no iban entendiendo. Vemos que es la segunda vez que pasaba esto. Cuando Pablo les explica de manera tan detallada todo lo que implicaba la resurrección, el pueblo creía, ¿cierto?, que todos iban a resucitar, que ellos no iban a resucitar, que sí, Jesús había resucitado, pero que ellos no iban a resucitar. Entonces Pablo coge y les explica bien lo de la resurrección. ¿Se acuerdan que lo enseñamos? Acá, entonces Pablo, otra vez el pueblo, queriendo volver a lo de antes, Pablo tiene que explicarles que lo de antes ya que había quedado abolido. ¿Pero por qué había quedado abolido? ¿Sí? Lo del sumo sacerdote. El Salmo 110 es el texto, reitero, ¿sí?, que nos da la cabida a entender por qué Jesucristo, siendo de la tribu de Judá, podía ser sumo sacerdote. Porque es un antitipo de Melquisedec. El Salmo 110:1 dice así: dice el Señor a mi Señor. Miren que hay dos señores. Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que te ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En este caso, Dios mismo le está hablando a Jesús, que se siente a la diestra del Padre, ¿cierto?, hasta que todos los enemigos que Jesús tenía fuesen puestos por estrado de sus pies. O sea, llegaría hasta ese momento. Es el único sumo sacerdote. El sumo sacerdote por lo general tenía que estar de pie. ¿Qué sentido tenía que Jesucristo estuviese sentado a la derecha del Padre? Que la gran obra había sido consumada, ¿sí? Lo más importante de la obra ya estaba consumado. El Salmo 110:4 dice: el Señor ha jurado y no se retractará. Le está hablando, dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces está reiterando la palabra de Dios en este salmo, ¿cierto?, que Jesús tiene el mismo orden jerárquico de Melquisedec. Es un antitipo de Melquisedec como tipo de Cristo. ¿Listo? Entonces, y este Melquisedec, ¿sí?, es un personaje que aparece solo una vez en el Antiguo Testamento. Y aparece una única vez, ¿cierto?, cuando tiene un encuentro con Abraham, cuando Abraham va a la guerra para poder liberar a su sobrino. Eso lo pueden encontrar en Génesis 14. Y en ese momento, entonces, Melquisedec entrega el diezmo de lo mejor que tiene, ¿sí?, a este rey. El diezmo era una simbología de entrega a los levitas. Más adelante el diezmo se entregaba a los levitas. Entonces es un símbolo de sacerdocio. ¿Ya? Para Israel, le reitero, el ser rey y sacerdote era una imposibilidad. Eso no se podía dar, ¿cierto? Y si no, miremos lo que le pasó a Saúl. Saúl, siendo rey, pretendió usurpar funciones de sacerdote. ¿Y quién lo destituyó? Dios mismo. Dios mismo. Si nadie podía ejercer la función de rey y sacerdote, porque Jesús sí. ¿Saben por qué? La palabra de Dios dice que Jesús
fue el sacerdote que descendió del cielo. En el caso de Melquisedec no se conoció ni pasado ni un futuro acerca de él. No tenía pasado ni futuro, comienzo ni fin. Entonces a eso nos lleva la relación con Jesucristo. El libro de Hebreos nos empieza a evidenciar la superioridad de Cristo en todo. ¿En qué es todo? Miremoslo. Jesucristo era superior a los ángeles. En Hebreos 1, del 3 al 6, nos empieza a decir, vamos a mirar para poder entender lo que implicaba el sumo sacerdote. Es que no era el sacerdote, él era el sumo, el máximo, ¿sí? Sacerdote. Y por ello tenía que ser superior en muchos aspectos. En este caso, el libro de Hebreos, en Hebreos 1, 3, 6, ¿por qué el libro de Hebreos? El libro de Hebreos es el que mejor explica todo lo que tiene que ver con el sumo sacerdocio. El libro de Hebreos 1, 3, 6 dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, después de llevar a cabo esa purificación de pecados, esa era la función ¿de quién? Del sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo a esparcir la sangre, ¿sí? Esa es la función. Miren. Entonces se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Mire lo que dice la palabra en este versículo 5. Es muy importante. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío eres tú? ¿A cuál ángel? A ninguno. Tú eres hijo de Dios. Si tú estás en Cristo, esto también te cobijaría. Y dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, hijo mío eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez, y seré padre para él, y él será hijo para mí. Y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios, digno de toda adoración. Los ángeles supeditados, ¿sí?, a Jesucristo. Los ángeles inferiores a Jesús. Jesús es superior a Abraham. Y era lo que yo les decía. El autor de Hebreos casi que nos lleva como a una especie de genealogía, ¿cierto? En el sentido en que él empieza a decir, si este es mayor que este y este es mayor que este, entonces, ¿sí?, es aparentemente un juego de palabras. El autor de Hebreos señala que Abraham dio una 10ª parte del botín, ¿cierto?, a Melquisedec, y recibió de él, ¿qué? Una bendición, la bendición que dan los sacerdotes, ¿sí? Y adicional, la bendición que recibe Abraham era una bendición que evidenciaba, ¿qué? Superioridad de parte de Melquisedec hacia él, hacia Abraham. Eso lo tenemos en Hebreos 7, versículo 4 al 10. Entonces, mire lo que le reitero. Si Melquisedec es superior a Abraham y Abraham es superior a Leví, entonces Melquisedec es superior a Leví, al que tenía la función sacerdotal. Por lo tanto, si ese Melquisedec era un tipo de Cristo, Jesucristo está superior a eso. Ahí ya no había nada que hacer. Es decir, nada podía limitar a Jesús para que pudiese ejercer como sumo sacerdote. Y vamos a ver ahorita más adelante mirar toda la importancia que esto revela para nuestras vidas, ¿sí? Jesús era superior a Aarón o a los levitas. El sacerdocio de Jesús también es superior al levítico porque es un sacerdocio eterno. Aarón no. El sacerdocio de Aarón era finito, obvio, lo que durara Aarón, y después se nombraba a otro sacerdote. Por lo general buscaban nombrar a los hijos de los sacerdotes, pero cuando los hijos de los sacerdotes
eran fatales, pues se buscaba otro sacerdote. Entonces David dice, el Señor ha jurado en el Salmo 110, por eso es que es tan importante esta relación entre Hebreos y el Salmo 110. Mire lo que dice David, el Señor ha jurado y no se retractará, tú eres sacerdote para siempre. ¿Por qué es importante esto? Porque nadie podía ser sacerdote sin que fuese nombrado por Dios. ¿Sí? Entonces, el sacerdote, al ser nombrado por Dios, y aquí David estaba hablando de Melquisedec, entonces está diciendo David, este Melquisedec, ¿sí?, es nombrado sumo sacerdote por Dios. De manera que nosotros podemos ver y entender que Jesucristo en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, ¿sí?, se autoproclamó o se autonombró en algún cargo que no fuese dentro de la dirección que Dios tenía, ¿cierto? Otro aspecto importante es que, a diferencia de los sacerdotes levíticos, para quien la genealogía era importante, entonces digamos que Melquisedec en el Génesis no se encuentra en ningún otro lugar, no tiene comienzo, no tiene fin, ¿cierto? Al igual que Jesucristo. Entonces eso hacía, y digamos que lo que Abraham hacía para el Antiguo Testamento y para todo lo que implicaba Israel, tenía como un poder de norma, en cierto modo. Entonces, al no haber registro ni de nacimiento, ni de la muerte, ni de linaje, ni de descendientes, ¿sí?, como el autor de Hebreos lo menciona, entonces la presentación de Melquisedec en Génesis da el aval para Jesús. Por lo tanto, Jesús es superior a todos los sacerdotes en el Levítico. Miremos Hebreos 7:3. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote, a perpetuidad. ¿Ya? Nuevamente nos da el aval la palabra de Dios, de Jesús, como sumo sacerdote. Una de las desventajas, en cierto modo, comparado el sacerdocio levítico con el sumo sacerdocio de Jesús, es que los que servían como sacerdotes, todos estaban sujetos al tener que morir. Pero Jesucristo fue sacerdote por la eternidad, no tiene comienzo, no tiene fin. Esa es otra de las, y eso lo hace superior a todos los levitas. Otro aspecto en lo que lo hace superior a los levitas, y es que el sumo sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo, también tenía que hacer sacrificio de animal por sus pecados. De otra manera, él no podía ingresar al lugar santísimo. En el caso de Jesús, totalmente diferente. En eso lo hace superior. Jesucristo no pecó. Él no tenía que sacrificar nada. El sumo sacerdote sí. Él sí tenía, cada vez que iba a pasar al lugar santísimo, él tenía que haber pagado, ¿sí?, o haber presentado una ofrenda por sus pecados. Jesucristo no. En eso hay una gran diferencia. Entonces, de la misma manera en que todos los días se hacía un nuevo sacrificio por Israel, el sumo sacerdote tenía que hacerlos por él. Pero Jesús sí ofrece un sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio que ofrece Jesús? No por sus pecados, pero Él sí se ofrece a sí mismo, ¿cierto? Él se ofrece a sí mismo por el pecado de nosotros. Entonces Él recoge. Mire que lo que Jesús viene haciendo en nada va en contravía de lo que antiguamente se venía haciendo. El pueblo peca, hay un sacrificio, luego ese sacrificio, la sangre era derramada en el lugar santísimo para, en ese caso, en ese entonces era la expiación de pecados. Con Jesucristo, ¿qué sucede? El pueblo peca, ¿cierto? Él se ofrece como sacrificio, ¿cierto? Y entrega su sangre, presencia del Padre, como la expiación, como el pago de nuestros pecados, ¿ya? Entonces digamos que ahí vamos siendo como que manteniendo la uniformidad, con una gran diferencia en frente al autor, que en este caso es Cristo.
Jesús fue superior incluso a Moisés, obviamente. Lo vemos en el libro de Hebreos 3:5, dice: y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, ¿como qué? ¿Lo tienen ahí? Como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Versículo 6, pero Cristo fue fiel ¿como qué? Como hijo superior. ¿Ya? Entonces digamos que el hijo es superior al siervo necesariamente. Digamos que en ese aspecto, en los demás aspectos, obvio, en su vida, en su testimonio, obviamente Jesucristo, pues, superior a Moisés. Ahora quiero que miremos a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Quiero que empecemos a mirarlo y vamos a mirar en Hebreos 5 del 1 al 5. Dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refiere, para presentar ofrendas y sacrificio por los pecados. El versículo 2: y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Es decir, ese mismo sacerdote sí estaba sujeto a flaquezas, a caer, diferente a Jesús. Dice: y por esta causa está obligado a hacer sacrificios por los pecados. Miren lo que dice ahí: por sí mismo, tanto como por el pueblo. Dice: y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios. Por eso era que era importante ese Salmo 110 que nos evidenciaba, ¿cierto? Que a Jesucristo Dios mismo lo nombra sacerdote a perpetuidad. Jesucristo no usurpó ninguna función. Entonces, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo, miren acá lo está explicando claramente, en versículo 5, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo. ¿Quién le dijo esto? Dios mismo: hijo mío eres tú, y yo te he engendrado hoy. En Hebreos 5, del 8 al 10, sigamos, dice: y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden ¿de quién? De Melquisedec. Es decir, nos devolvió atrás, al comienzo, al Génesis. Según ese orden de él, lo hace sacerdote. ¿Ya? Entonces, este libro de Hebreos es súper relevante en cuanto a la función de Jesús como sumo sacerdote. Y una de las cosas que nos muestra este capítulo de Hebreos es que el sumo sacerdote, ¿cierto? Reitero, no podía autoproclamarse, tenía que ser llamado o nombrado por Dios, sino que era Dios mismo quien le delegaba esta función. De esta manera, Dios mismo lo hace y lo revela con Cristo. Si eso no hubiese sido así, si no se hubiese connotado, entonces el sacerdocio de Jesús hubiese tenido, digámoslo así, un vicio. Dios diría: yo ni siquiera te nombré sacerdote, ¿cómo se podría él mismo presentar como sacrificio? El sacerdote, recordemos que era el que le presentaba a Dios el sacrificio. Más adelante vamos a mirar algo muy importante con esto, ¿cierto? La postura básica era, en cuanto al sacerdocio, era que el sacerdote estaba de cara a Dios y de espalda al pueblo, presentándole a Dios que la petición del pueblo. El profeta era lo contrario, en cierto modo, ¿sí? Dios le hablaba y él le hablaba al pueblo. En el caso del sacerdote, el sacerdote lo que hacía era recoger la necesidad del pueblo, lo que el pueblo quería, ¿sí? Y presentárselo a Dios, ¿cierto? Porque al igual que el profeta, los dos eran portavoces, los dos eran como una especie de intermediario.
Los sacrificios principales eran ofrecidos en el día de la expiación, era un día especial, ¿cierto? Por el sumo sacerdote, una vez al año. Esto es súper importante. Ese sacrificio de expiación era presentado una vez al año. Y miremos que, vamos a ver más adelante, que Jesús viene a romper paradigmas. ¿O cada cuánto te puedes tú presentar a la presencia de Dios? ¿Una vez al año? Jesucristo lo que vino fue a romper ese tipo de paradigmas, pero vamos a mirar ahorita y a entender por qué siempre. ¿Sí? ¿Por qué se da esa oportunidad tan grande para cada uno de nosotros? Que muchas veces ni aprovechamos, pero está la oportunidad, está ese sentido, ¿cierto? Entonces, ese sacrificio se hacía una vez al año, la expiación. Miren que no está hablando de perdón, de expiación de pecados. Ahora, ese sacerdocio superior de parte de Jesús se manifiesta no solo en su perfección moral, porque él no tenía que hacer sacrificio por sus pecados, ningún sacrificio por sus pecados, ¿sí? Antes de entrar al templo, sino que también se presenta en toda la implicación hacia un futuro. Digamos que no era algo que tenía que hacerse temporalmente, cada año, y cada año, y cada año. También lo vamos a ver por qué. Porque se los voy a decir de una vez, porque la misma palabra de Dios me dice, Él iba a morir una vez y para siempre. Hay gente que en cada culto está matando a Jesús. Cuando, más aún, en la Iglesia Católica hace eso. Cada 8 días están matando a Jesús. Pero Él murió una sola vez y para siempre, dice la palabra de Dios. ¿Cierto? Este sacrificio acá en el Levítico cada año había que hacerse, ¿cierto? La expiación de los pecados. El sacrificio que ofrecía de cabras, de ovejas y eso, era para expiación, tapar y cubrir los pecados y de esa manera apaciguar la ira de Dios. Ahora, el sacrificio que Jesús presenta es un sacrificio mucho mayor, porque ya no es para expiación, es para ¿qué? Perdón de pecados. Por eso es que es tan importante tener en cuenta que si Jesús cumplió con todo lo que el Padre dice, con todo lo que la palabra de Dios dice, conforme a la ley, porque Él cumplió la ley a la perfección, ¿cierto? Entonces el sacrificio que Él hizo tiene toda la validez para el perdón de nuestros pecados. No hay ninguna incongruencia, no hay ninguna falta en ello, ¿cierto? Hay algo que nosotros tenemos que tener claro. En el Antiguo Testamento, cada año, o sea, usted llevaba una oveja y al otro año tenía que llevar otra oveja, por decir algo. Se había que reemplazar constantemente, ¿sí? En el caso de Jesús, Él no muere para ser reemplazado por un sucesor, ¿cierto? Ni su sacrificio puede ser reemplazado por nada diferente. ¿Eso qué quiere decir? Que ese sacrificio fue perfecto delante de Dios. Al ser perfecto delante de Dios y ser acepto por parte de Dios, ese sacrificio, no hay necesidad de hacer un nuevo sacrificio. En el Antiguo Testamento, cada año la gente tenía que llevar y llevar y llevar. Los sacerdotes pasaban. Ese sacerdote es eterno. Ese quiere decir que eso que Jesús hizo en la cruz ha cobijado todas las generaciones que han pasado y las que vendrán con ese mismo gran sacrificio, ¿sí? Entonces digamos que ahí es donde nosotros empezamos a ver cómo a nosotros sí nos va tocando el hecho de que Jesús haya sido sumo sacerdote. Con respecto a la función del sacerdote, en el caso de Jesús, en el caso, digamos, del Levítico, empecemos por ahí. Hay dos sujetos, digámoslo así. Uno es el animal que se iba a sacrificar y otro era el sacerdote. En el caso de Jesucristo, ¿sí? Él se presenta como el cordero, ese cordero perfecto para el sacrificio, y como el sacerdote perfecto para hacer el sacrificio. Entonces, en Jesucristo recurren los dos aspectos, ¿sí?
cosa que no sucedió en el Levítico. Jesucristo, Él mismo se entrega, ojo que esto es importantísimo, Él se ofrece como sacrificio. ¿Ya? Hasta ahí bien. Pero Él mismo le entrega ese sacrificio como sumo sacerdote ¿a quién? A Dios Padre. Ya más adelante lo vamos a mirar un poco más al detalle. Entonces, eso hace que Jesucristo sea ¿qué? Esa función que Jesucristo hizo como sumo sacerdote tiene una connotación y Él es un mediador. Aquí nosotros no necesitamos, y esto es muy importante que lo tengamos claro, nadie más puede interceder por ti. Eso de que le oren y que le oren a la Virgen, olvídense. Yo quiero que ustedes vayan entendiendo el por qué definitivamente, ¿sí? Porque el cristianismo, ¿sí? No es una camisa de fuerza, no es algo que sea incomprensible o poco intelectual, ¿sí? Lo que pasa es que el cristianismo es demasiado lógico. Lean el libro de Hebreos y Pablo lo explica de una manera tan detallada y lo va relacionando, ¿cierto? Nosotros no necesitamos otro intermediador diferente a Jesús, a nadie más. Un muerto no puede hablar por ti. Mire que cuando veíamos, Él es sacerdote por la eternidad, eterno, el único sacerdote. El sacrificio que se tenía que hacer, Él ya lo pagó. Imagínate si nosotros estuviésemos en el Levítico y nosotros fuéramos insertados ahí, cada una vez al año, o recogiendo ovejas o vacas para llevar al sacrificio. Por ejemplo, esos que se dicen judio-mesiánicos. ¿De dónde? Ni de aquí, ni de allá, ni de ningún lado. Pero al final, al infierno. No hay otra alternativa. Miremos lo que dice Hebreos 4, del 14 al 16. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. No olvidemos que Pablo le está hablando acá a un pueblo que quería volver a las tradiciones. Dicen, retengamos nuestra fe. ¿Por qué? Bueno, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Entonces, esto nos muestra que hay un estímulo grande en nosotros. ¿Cuál es ese estímulo grande? Y es que nosotros nos vamos a acercar al Padre a través de Jesús. Jesús como sumo sacerdote, miren, yo quisiera ponerles como un ejemplo, miren. Jesús no va a hacer esto. Vamos a asumir que acá yo tengo a alguien, ¿sí? Y tengo un rejo. Y entonces Jesús no va a estar diciéndole a ese alguien aquí que lo tiene, ¿usted por qué hizo? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué pecó? Padre, ayúdalo. ¿Usted cómo se le ocurre ese Padre intercede? ¿Sí? Porque eso sí me voy a entender. Es decir, Jesús no va a estar ahí juzgándote e intercediendo ante el Padre. Él no te va a generar juicio. Pero lo que tú sí tienes que hacer es que no puedes pisotear la sangre de Jesús, pecando intencionalmente. Jesús va a mirar tu corazón y Él va a tener ¿qué? Misericordia. Aún así tú no te acercarás al Padre con constancia. Jesús estará ahí intercediendo ante el Padre. ¿Por qué? Porque si tú naciste de nuevo, Él va a saber que tiene luchas. Y ese sacrificio que Jesús hizo por ti, por la persona que está ahí, vale mucho más que cualquier pecado. Él no se da por vencido contigo ni conmigo. Él siempre va a estar intercediendo. Hay gente que dice, es que yo pequé, yo ni debo volver a la iglesia. ¿A qué voy a ir a la iglesia si yo soy un pecador? Hermano, es cuando más necesito. Uno no va al médico cuando está alentado.
Es cuando más necesita uno ir, congregarse. Jesús, aquí estoy. Esto es una lucha. Y Él lo sabe, Él sabe y conoce nuestras debilidades. Y Él está intercediendo porque Él está vivo. Ese es ese sumo sacerdote que vive y que intercede, ¿cierto? Ahora, si Jesús hubiese sido solo un rey, sí deberíamos sentir temor. Porque Él aplicaría la justicia. Pero es que Él es rey y sumo sacerdote. Y no solo eso, Él se sacrificó por ti y por mí. Entonces eso rompe todo ese paradigma. Ahora la buena noticia es que este rey, sí, que es Jesús, es un rey justo. Es un rey que gobierna sobre el pueblo, pero como sumo sacerdote intercede. Y lo que les digo, Él no va a interceder con látigo, no. Él intercede con amor, ¿cierto? De hecho, el solo hecho de que tengamos ese sumo sacerdote y que intercede por nosotros, por nuestras flaquezas, entonces yo voy a sentir que alguien me entiende, que alguien me comprende en medio de mi lucha, que alguien me comprende en medio de mi pecado, que alguien se compadece de mis flaquezas. Y les digo algo, si entendiendo eso, que alguien se está compadeciendo de mí, que alguien entiende mi lucha, si yo entiendo eso y no me acerco aún así a ese alguien que me puede entender, la pregunta es entonces ¿a quién me voy a acercar? ¿De qué manera me voy a acercar? ¿Sí? Mire que lo que la palabra de Dios nos ofrece absolutamente para que nosotros tengamos una relación constante con el Padre. En Hebreos 2:18 nos dice que Él fue tentado en todo, pero no pecó. ¿Sí? Entonces cuando Él fue tentado en todo y usted está siendo tentado y dice, uy, yo sé lo que se siente eso. ¿Sí? Yo sé que eso es duro, pero Él te va a dar la fortaleza, créame. Él te dará la palabra. Él te va a ayudar. ¿Ven? Entonces, por eso es que es importante no dejar cada cosa que nosotros vemos que la palabra nos dice como letra muerta. Dice la palabra que el hecho de que Él sea el sumo sacerdote nos permite acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Hoy no les voy a explicar completamente eso, pero yo les digo algo. Si hay un trono, ¿qué hay? Un rey. Y ese rey merece ¿qué? Honra, respeto. Nosotros no nos acercamos de cualquier manera a ese rey. De hecho, el hecho de que Jesús esté intercediendo, esté como intermediario a nosotros, implica que no nos vamos a presentar solos. ¿Sí? Ya hay alguien que está intercediendo ante ese rey por nosotros, ante Dios, ante el Padre, por nosotros. ¿Cierto? Miren lo que dice Hebreos 2:11, dice: por tanto, el que santifica, como los que son santificados, son todos de un Padre. Por lo cual, Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. No importa lo que hayamos hecho. No importa qué tan sucios estemos, Jesús no se avergüenza de llamarnos ¿qué? Hermanos. Dígame si eso no es gracia, si eso no es amor, si eso no es misericordia, y si eso no es algo que nos permita tener confianza en esa persona que lo entregó todo. Ese sumo sacerdote. Cuando nosotros, por nuestra desobediencia, abandonamos a Dios, podemos saber que Él no nos abandona. En Hebreos 13:15 dice: sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. Nunca. En el mismo libro de Hebreos que está hablando del sumo sacerdocio,
Nunca creamos que Dios me ha abandonado. Cuando tenemos una dificultad, Dios se olvidó de mí, hermano. O sea, yo no sé qué pensaría Dios en ese momento. Sí, qué pensará Dios en ese momento cuando uno se refiere de esa manera tan desobligante. Dios lo entrega todo, y cuando tienes el primer problema es que Dios me abandonó. Hebreos lo está diciendo claramente. Ahora tenemos un mediador perfecto en el cielo que aboga por los méritos de su propia sangre derramada. Es decir, Él, Jesús, sí le da valor, el valor que le corresponde a la sangre que Él derramó. Entonces, ningún pecado supera eso, y al ningún pecado superar ese sacrificio de Jesús, Él sí le da valor, ¿cierto? Él entiende, y por eso siempre estará dispuesto a interceder por ti. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condena? Cristo Jesús, el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Yo no sé si tú te puedes lograr imaginar eso, qué es la intercesión realmente. Es como si yo quiero ponerlo en algo terrenal, tal vez. Espero no quedarme corto. Como si nosotros le debiéramos muchísimos favores a alguien. Muchísimos. ¿Sí? Y entonces yo le embarro con ese alguien. Y ese alguien me dice: tranquilo, Fercho, no pasa nada, déjame, yo voy a interceder y hablar por ti. El solo hecho de que ya me haya hecho muchos favores, ya yo debería sentir ¿qué? Mucha gratitud. Y adicional a eso, va, intercede por mí ante el Dios Todopoderoso. ¿Cuánta más gratitud o no? Eso hace Jesús a través de todo lo que desarrolló en su sumo sacerdocio, hasta llegar a la cruz, ¿cierto? El sacerdocio de Cristo puso fin al sacerdocio del Antiguo Testamento. Lo cortó. ¿Y en qué momento lo corta? Porque en el momento en el que Jesús muere en la cruz, está fungiendo como sacerdote y como ofrenda. ¿Sí? Ahí en la cruz. Y cuando Jesús muere, ¿qué sucede? El velo del templo se rompe. Y es una manera en que Jesús dice: ya no se necesita más sacerdote para la confesión de pecados. Ahora tú puedes llegar a la presencia del Padre. ¿Cómo? ¿A través de quién? De Jesucristo. Ese momento de la cruz, cuando Jesús muere, es el momento culminante. Es el momento más especial. Se le pone fin a ese sacerdocio. Entonces, mire que lo que muchas veces en algunos lugares hacen, de que tú tienes que ir y confesarte con un sacerdote, ¿sí? Es una ley del Antiguo Testamento. Se quedaron viviendo en el Antiguo Testamento, aplicando cosas y normas que ya no existen. Por eso es que es tan importante que nosotros aprendamos a conocer la palabra de Dios. Cuando tú conoces la palabra de Dios, sabe que, venga, esto no funciona de esta manera, así no es, ¿cierto? Entonces, cuando Jesús muere, ahí está en Mateo 27, se separa el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, ¿qué sucede cuando se rasga el velo? Ya la exclusividad del sumo sacerdote, ¿qué? Queda abolida. Todos podemos entrar a la presencia de Dios, en donde hallaremos ¿qué? Misericordia. ¿Qué más? Gracia para el oportuno socorro. ¿Sí? Entonces, de esta manera, cuando se rompe el velo, ese lugar santísimo que representa la presencia de Dios queda expuesto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que también simboliza? Que cuando se rompe el velo, ¿sí? Cristo es el camino, nos abre
el acceso ¿a quién? Al Padre. Si antes el pueblo tenía que quedarse por allá afuera, el sacerdote por acá y el sumo sacerdote por acá, y ellos allá afuera mirando a ver qué será lo que estarán haciendo, qué irá a pasar, ¿será que Dios sí me escuchó lo que yo, el sacerdote se le olvidó lo que yo quería, lo que el pueblo anhelaba? Ahora tú puedes entrar directamente a la presencia del Padre. Cristo abrió el acceso al Padre. Pero ¿sabes qué? Hay algo que sí tenemos que hacer. Y es acercarnos al Padre con un corazón contrito y humillado. Con un corazón de honra y de respeto. Miren, yo les digo y se lo reitero. Eso de que se acerquen y que chuchito y que no sé qué y ese tipo de... Eso es una falta de respeto total. O sea, nada, cero. Y no nos acerquemos al Padre si no estamos dispuestos a arrepentirnos de los pecados. No pretendemos llegar de esa manera. ¿Sí? Jesús, el máximo rey, Jesús, el máximo rey sacerdote, encontramos al Dios que conoce todas nuestras necesidades, todos nuestros pesares, que ha cargado con nuestro pecado. ¿Y sabes algo? Él sabe cuánto pesó nuestro pecado. Él lo sabe perfectamente, ¿cierto? Y más aún, Él sabe que nosotros vamos a pecar hoy o mañana o pasado. Y eso no puede ser un impedimento para que nos acerquemos al Padre. El hecho de que hayamos pecado no puede ser un impedimento para que nosotros busquemos la presencia de Dios todos los días. Todos los días. Imagínate. El pueblo tenía que esperar y ni siquiera esperando y no podían entrar. Nosotros no tenemos que esperar y podemos entrar y no lo hacemos. ¿Qué clase de corazón y qué gratitud realmente hay con nuestro Padre y con Jesús? Ahora entendemos lo que significa el hecho de que Jesús haya sido sumo sacerdote, que eso que hizo Él en la cruz fue perfectamente válido. Y lo que Él lo que Él hizo ofreciéndose como sacrificio, también perfectamente válido, y complació a Dios para poder pagar todos nuestros pecados. Eso tiene que ver con el sumo sacerdocio. El hecho de que Jesús haya sido el sumo sacerdote rompe muchas tradiciones de esa ley antigua. Rompe paradigmas. Jesús, Rey y sacerdote. Vamos a mirar a ver la próxima semana a Jesús como profeta, ¿cierto? Y más adelante a Jesús como Rey. Pero la esencia es esta. Él abrió el camino a la presencia del Padre. Y nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Estar en el camino. Estar en función ¿de qué? De tener una relación perfecta con nuestro Padre. De otra manera, no le estamos dando el valor del sacrificio de Jesús en la cruz. Y no olvidemos, cuando Jesús muere, Él funge como sacerdote y como cordero inmolado. Ese cordero que entregó hasta la última gota de sangre. Y eso es importante, porque el sumo sacerdote no le entregaba el cordero. ¿Qué era lo que hacía? Rociaba en el lugar santísimo la sangre. Jesús se entregó en la cruz hasta la última gota de sangre. O sea, siguió la misma norma para el perdón de todos nuestros pecados. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Pongámonos en pie. Amado Dios, yo te quiero dar gracias, Señor, porque entendemos ese sacrificio que tú hiciste en la cruz, Señor. Porque al entender tu palabra, Señor, al darle valor, Señor, a todo lo que tú haces, Dios bendito, Señor, nos lleva, Padre amado, Señor,
a exaltar el nombre de tu Hijo amado, Señor, a exaltarte a ti, Señor, que tenía un plan perfecto. Jesús, gracias por ese sacrificio. Gracias por traer libertad, Señor. Gracias por darnos ese acceso al Padre. Te damos la honra a ti y la gloria, Jesús. Gracias, Jesús, porque podemos tener un encuentro perfecto con el Padre, sintiendo que te honramos, que te glorificamos. Permítenos, Señor, ser guiados por el Espíritu Santo en toda oración, en todo momento, en todo encuentro con el Padre. Gracias, Jesús, por haberte despojado, Señor, de tu deidad, de haber venido a esta tierra, Señor, para salvar a un pueblo que no merecía nada. Gracias, Padre amado, Señor, por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, mi Jesús, por ese pago tan magnífico, por ese sacrificio en la cruz, el cual trajo apertura, Señor, el cual nos trajo esa libertad de presentarnos delante del Padre con un corazón contrito y humillado, con un corazón que desea respuestas tuyas, Señor, con un corazón que anhela honrarte, adorarte. Padre, tú eres el único digno de toda adoración, Señor. Gracias, Jesús, por enseñarnos que no hay otro intermediario, que no hay nadie que nos acerque al Padre sino tú. Amado Señor, honramos tu palabra en esta mañana. Te damos a ti toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén.